Hola, aquí estamos una vez más junto a Muki Tenenbaum, explorando, como ustedes saben, a través de estos videos su filosofía, el desilusionismo, concentrándonos en la teoría misálgica dentro de este sistema filosófico que explica el comportamiento humano en función de la huida del sufrimiento y desde hace años ya, mes tras mes, tratando de ilustrar los conceptos abstractos de este sistema y de esta teoría con aspectos de la vida cotidiana, a veces incluso al filo de las noticias. Hemos hablado en su época de la pandemia de COVID-19, de la guerra que todavía está en curso entre Rusia y Ucrania. Y hoy vamos a hablar de economía, pero no de economía en el sentido habitual, sino de economía relacionada al sufrimiento, de cómo se conciben las nociones económicas desde el punto de vista de la teoría misálgica. Y vamos a hablar de un aspecto central de la economía en relación al sufrimiento, que es el crecimiento, que es el desarrollo. Así que, economía desilusionista es el tema de la fecha. Primero que está claro para todos y para vos, para todos, todo lo que nos mueve es la aversión al sufrimiento, ¿sí? Y la economía no es una excepción. De hecho, la economía es un lugar bastante transparente donde esto se ve. Y entonces decidimos nuestros gastos a nivel personal, ¿sí? Cada uno de nosotros, la lista de prioridades está armada con el tema de los sufrimientos. ¿Qué sufro más y qué sufro menos y qué me importa más? Entonces, hay gente que sufre muchísimo si creen que Dios no lo quiere, y entonces en vez de dar un diezmo da el 50% de la plata a la iglesia o a su sinagoga o a la religión que tenga. Es decir, las decisiones de usar el dinero son justamente prioridades. Y les recuerdo a todos una de las partes del desilusionismo clásico, ¿sí? Y es que el dinero es la expresión congelada de sufrimientos pasados, ¿no? Entonces, yo trabajo, me dan un sueldo, y ese sueldo representa todo eso que yo sufrí. Que yo sufrí quiere decir que yo estuve dispuesto a sufrir para tener ese dinero, ¿sí? ¿Por qué? Porque ese dinero me va a permitir, como dije antes, lidiar con prioridades, ¿sí? Que yo necesito. Entonces, la matriz del sacrificio, ¿te acordás cuando hablamos de que uno se sacrifica? Es decir, toma un sufrimiento para evitar el sufrimiento de otros, ¿no? Entonces, automáticamente, de forma natural, nosotros nos expandimos automáticamente, entre otras cosas, para evitar el sufrimiento. Hay una tendencia a la expansión, aunque a veces no, ¿eh? A veces es la retracción, ¿sí? A veces en una situación económica muy dura, vos te retraes y, por ejemplo, vendés algunas de las cosas que vos tenés, es decir, vas achicando. Expansión y contracción, ¿sí? Responden a los sufrimientos, pero la tendencia, como en la bolsa, ¿sí? Viste que la bolsa en general tiende a subir, sí, baja y hay correcciones, pero si vos miras las bolsas de acá para atrás y buscas más o menos desde el punto de vista del promedio, y te vas a dar cuenta que en general tiende a subir. Hay una explicación, y es porque hay más gente en la bolsa, ¿sí? Pero eso no explica ese crecimiento. ¿Por qué? Porque tendemos a expandirnos. Parte de eso es la expansión. Tengo dinero, quiero más dinero, ¿sí? Quiero más. Digamos, el moto tácito que sale de esto es cuanto más mejor. Cuanto más mejor, ¿sí? Este es el tema, y en general tendemos a expandirnos. La pregunta es por qué o cuáles son las fuerzas que nos llevan a esa situación. Bueno, la primera es la del animal, ¿sí? El animal busca territorio, es decir, trata de conservar el territorio. Como te digo, depende. Si vienen otros animales que tratan de ellos expandirse y van a tener la fuerza para entregarte, bueno, te retirarás del territorio y el otro ganará el territorio. El territorio físico, que nosotros lo llamamos así, para el animal no hay territorio, ¿sí? Y quiero recordar a todo el mundo, el animal es simplemente una computadora, no más que una computadora, y se terminó. Es todo lo que es un animal. Entonces, la primera tendencia es animal, ¿sí? A expandirse. Y ahora vamos a ver qué pasa con las
segunda y tercer computadora, y es un buen momento para recordar a la gente que somos 3 computadoras, que tenemos en la cabeza o que somos 3. Una es la 1, que es la del animal, la misma que un canguro, ¿sí? Es exactamente la misma. Saltamos menos, es cierto. Aunque en el bolsillo a veces tenemos cosas, ¿viste? Hablando de canguro y tener cosas, ¿viste? La expansión, la expansión. Y después y lo más importante de esta computadora ahora y en general es que tiene un solo tiempo, aquí y ahora. Ahora, en este momento. El animal no tiene futuro, el animal no tiene pasado, el animal solamente tiene aquí y ahora. ¿Por qué? Porque su programa responde a un aquí y ahora. Cuando pasa esto, hace esto, cuando pasa esto, hace esto. El animal no decide, el animal no quiere, el animal no piensa. El animal es exactamente como esta computadora con la que yo estoy grabando en este momento, solamente que ladra más que la computadora. En cuanto a peludo. en cuanto a la segunda computadora, que es una computadora que que nos distingue del animal, es esa en la cual tenemos pasado y futuro, ¿sí? Esa que anticipa. Los tiempos son desde que yo recuerdo hasta lo que yo proyecto, que es el fin de mis días, ¿sí? A veces un poquito más, pero básicamente es esto. ¿Qué tiene de especial esta computadora desde el punto de vista de sufrimiento? Que agrega un sufrimiento nuevo que el animal no tiene. Y voy a aclarar. Nosotros, el sufrimiento se llama miedo. Y esto quiere decir que es un sufrimiento de un tipo muy especial y los animales no tienen miedo. Uno dice, ¿pero cómo? Yo he visto animales temblando, vi animales huyendo. No. Lo que vos viste es la expresión exterior de un animal avisándole a otros que hay un peligro. Es decir, esa manada de animales en los cuales los animales son estoicos y no dicen nada cuando hay un peligro, desaparecieron. Nosotros básicamente tomamos esa misma... Perdóname, pero además ese display del animal, como vos decías, es frente a una amenaza inmediata. Absolutamente, así es. Nunca es a qué va a ser el animal con su vida dentro de 40 años cuando se jubile. Claro, es cierto, pero didácticamente yo tengo que volver a explicar una vez más, que como el animal vive aquí y ahora, lo que uno cree que es miedo, no es miedo, y explicar por qué parece miedo. ¿Sí? Nosotros hacemos lo mismo, ¿no? Nosotros hacemos las dos cosas, ¿sí? Cuando somos animales decimos ¡au! Pues al automático, ¡au! Que es para que el otro sepa, ¿sí? Esta es una, porque no todos tengan que poner el dedo en el fuego para ver que no se quemen. Y después está la parte, como vos decís, el futuro. Y ahora es el miedo al futuro. Y esto en el tema de la economía, en el tema de que estamos hablando de la expansión, tiene un papel en sí. Después vamos a hablar de la computadora 3 y la conciencia moral, pero creo que hasta acá más o menos tenemos el cuadro, el recuadro de lo que queremos hablar. Decime vos, Florencio, ¿qué opinas de todo esto? No, el aspecto constructivo lo veo claramente, ¿no? Casi escuchándote sentía toda vida es expansiva, toda vida. Vivir es más vivir. El canguro, por supuesto, va a comer más y no menos, va a tener más cría y no menos, pero me parece que esto aplica incluso a la vida vegetal. La tendencia de la vida es, en general, a la expansión. Y después, claro, se agrega esta dimensión que vos mencionás, que es dramática, que es que ahora no solamente me preocupa la expansión mía aquí y ahora, sino que me empiezo a preocupar por los riesgos que esto pueda correr a 10, 20, 30 años vista, y entonces empiezo a tomar recaudos adicionales en ese sentido. Ahora ya estoy preocupado por el territorio de mi descendencia, no solo por el mío, por los recursos para alimentarme la década que viene, no en esta década. Ahora, creo que puedo hacer una pregunta que vos solés hacer. Si todo está tan bien, ¿por qué está todo tan mal? Si todo es viento en popa, toda vela y expansión y más vida, ¿de dónde tanto sufrimiento? Bueno, los recursos son limitados. Entonces, como los recursos son limitados, está claro que cuanto más personas hay tratando de llegar a esos recursos, tenemos un problema de choques de ondas expansivas. Entonces, claro, el problema está en que los conflictos son sobre esa expansión.
Hay religiones enteras que dicen no te expandas, el Tao, por ejemplo, especialmente el Tao, supongo que el budismo anda por ahí también, pero el Tao especialmente, dice no te expandas, quédate, como dice, cortá con el cuchillo la carne por el lugar más blando, ¿sí? No empieces, no busques el lugar más duro para hacer las cosas. Pero al final el problema está en esa tendencia, pero vos entendés que como huimos del sufrimiento, tenemos ahora dos fuerzas, una vez más, prioridades de sufrimiento. La pregunta es esta, el sufrimiento que yo creo, porque miedo es el que yo creo, que voy a tener ahí, ¿es peor? ¿Yo lo percibo como peor o como mejor? Y todo esto, Florencio, por supuesto, es si ese ser humano está pensando en esto. De esto vamos a hablar, las cosas no son tan simples. Pero a tu pregunta, es interesante porque vos decís, bueno, tengo que prepararme a 10 años vista, pero si te parás realmente a largo plazo, vos sabés que te vas a morir y que todo lo que hagas igual no te va a quedar. Entonces se inventa la próxima generación. El canguro tiene una próxima generación, no sabe ni que es una generación, en general no sabe nada, pero además no hay una relación, no está en el negocio y dice, che, tengo miedo que después en Australia haya sequía y no tengamos, mejor tengo agua. No le pasa esto al canguro. Y nosotros sí. Y lo que uno llama a veces ambición es esa acción. La pregunta es, ¿hasta dónde llego yo con mi expansión? Y bueno, si yo no puedo al final cuidar mi territorio, imagínate que fuera tierra, ¿sí? Imagínate que estamos hablando de tierra. Si yo me expando lo suficiente, yo tengo que tener después los recursos para defenderlo, porque van a haber otros expandiéndose. Yo no me expando solo. Lo que vemos al final en el mundo es líneas de cese de fuego, lugares en donde las dos expansiones llegaron y se consideraron suficientemente, haciéndole el cálculo de los sufrimientos, ¿sí? Les valió la pena quedarse ahí. Claro, claro. Es como si dijéramos, hay obviamente sufrimientos de la escasez, hay sufrimientos de la indisponibilidad de los recursos, pero también hay sufrimientos del exceso, no del exceso en sentido moral, sino de haber abarcado más de lo que uno puede defender, de haberse expandido más de lo que uno puede controlar. Y ahí hay temas de los que nosotros venimos charlando que son muy propios de esta época, ¿no? Recuerdo algunos, la tendencia histórica a tener gran cantidad de hijos que hoy vemos revertirse, y cada vez menos en las sociedades desarrolladas, la tendencia es a tener uno o ninguno, no 6, 7, 8 como era habitual en otra época, y me parece que hay un montón de áreas en las cuales hay una especie de repliegue en este sentido, hay una especie de contracorriente a la expansión y al crecimiento, ¿no? Sí, bueno, la pregunta es, nosotros acabamos de contar qué nos lleva a expandirnos. ¿Sí? También expliqué al principio qué nos lleva a contraernos, pero nos lleva a contraernos primero el otro. ¿Sí? El otro en general, y por supuesto las condiciones. ¿Sí? Yo ahora estoy enfermo, no puedo cuidar, por ejemplo, no puedo sembrar en la tierra y bueno, me deshago de esa tierra porque no la voy a poder cuidar. Es decir, está también la naturaleza, o la propia naturaleza. Pero vos fíjate que nosotros sabemos que al final nos vamos a morir. Y la lógica, como digo, vuelvo a repetir a lo que dije antes, la lógica es que no estemos expandiéndonos tanto porque no tiene sentido, pero acá viene la computadora 3. Esa que es inmortal, esa de la conciencia moral, esa que te dice que nos lleva a nosotros a decidir cosas por motivos no pragmáticos. Entonces ahora tenemos la limitación de la expansión a veces es la culpa. Y al revés, la culpa de no dejarle algo a los hijos. Tengo otra. Son fuerzas distintas, centrípetas y centrífugas, que nos llevan hacia los niveles de expansión en las cuales ese balance se mantiene a veces un día, un año o de por vida, ¿sí? Te hago rápido, antes de que nos quedemos sin tiempo, una pregunta que solemos hacernos en los últimos videos, independientemente de los temas, que es el papel de la tecnología, el papel sobre todo de las nuevas tecnologías en esta discusión. ¿Cómo interviene? Porque estamos, creo que a propósito, ¿no?
con ejemplos muy clásicos, muy tradicionales de crecimiento y de los riesgos del crecimiento, pero ¿qué pasa con esto en un contexto en el cual hay inteligencia artificial, hay redes digitales? ¿Se altera esta matriz o se mantiene lo que decíamos antes de la tierra y la siembra? Bueno, para entender esto yo quiero mostrar que pasamos un proceso. El proceso de expansión, por ejemplo, era tener mayor cantidad de hijos, o ser lo más gordo posible. Luego aparecen nuevas prioridades y entonces la expansión no son en hijos, no son en kilos, sino lo contrario. Y ahora, por eso yo decía que hay fuerzas, ¿sí? Y ahora estamos en una época de, primero, en una época de contracción-expansión, que ya vimos que hay un balance, y contracción y expansión, que tiene que ver con lo más importante de todo, y es, nadie realmente está decidiendo todo esto. Si bien tenemos una computadora 2, si bien esa computadora 2 nos lleva, Florencio, a tomar esas medidas, la verdad es que estamos imitando. La verdad es que yo me expando porque estoy imitando a otro y desde afuera parece que yo me estoy expandiendo, pero no hay una decisión de expandirse. ¿Sí? No hay una... Es más, como está la computadora de 3 gritando, no, mirá que hay resto del mundo, hay que salvar planetas, o no sé, cada uno tiene su computadora 3, tiene otra cosa, hay fuerzas que son abstractas, que tienen que ver con lo abstracto, que me llevan a mí a limitarme. Pero esa limitación tampoco ocurre como limitar la expansión. Yo muy pocas veces escuché a una persona y dice, yo ya no quiero tener más dinero. No quiero casi no lo escuché. Hay muy poquita gente que yo conozca que la gente deja de trabajar o deja de sufrir, es decir, en el trabajo, porque tiene suficiente dinero hasta que se muera o hasta que sus hijos se mueran. Claro que uno puede seguir nietos, bisnietos, tataranietos y nunca se termina. Pero eso es un pretexto, Florencio. Estamos imitando, estamos todo el tiempo imitando. Lo que nosotros hacemos es producto de la imitación, no es producto de una decisión. Y una vez más, el desilusionismo viene a desilusionar, ¿no? Uno quisiera, yo decidí mi futuro. Vos no decidiste nada. Vos agarraste el futuro, te copiaste del auto del vecino, el pantalón de la televisión, el viaje no sé, de alguien que te dijo un día algo, del hombre de trabajo. Nosotros todo el día imitamos. Es una mandada de parte, como diríamos en Argentina, ¿sí? Decir, yo decidí y yo programo y mi futuro. Lo que pasa es que lo único que nos hace recapacitar, salir del sonambulismo, es decir, despertarnos, es el sufrimiento. Y es en el sufrimiento donde ahí sí empieza a haber decisiones que en general también ellas son imitadas, ¿no? Ahora, vos preguntaste qué va a pasar con el desarrollo tecnológico. Y el desarrollo tecnológico en esta historia es bastante simple. Nosotros tenemos ahora dos fuerzas de contracción. La primera es el planeta. Hay que salvar el planeta, los recursos, no usar, no gastar, no dilapidar, nos vamos a quedar sin petróleo, nos vamos a quedar sin oxígeno. ¿Te acordás? Decían, si desaparece el Amazonas nos quedamos sin oxígeno. Que haya oxígeno por 1 millón de años no importa. Pero la idea, el llamado desde afuera es a imitar a los que no gastan, ¿sí? Hoy yo tengo que llegar de un lugar a otro que la velocidad máxima es 130 kilómetros por hora. Y yo recibo en el Waze, me dice, pero vaya 110, así usted ahorra CO2 no sé cuánto, y va a llegar 20 minutos más tarde, ¿sí? Es decir, hay todo un mensaje de contracción que viene de afuera. Y esto es importante. Pero además ahora tenemos la posibilidad de hacerlo. Porque apareció la inteligencia artificial. Y la inteligencia artificial no responde a emociones, a sufrimiento, a nada. La inteligencia artificial es pragmática. Entonces, lo que va a traer es la palabra que es clave en esta historia, eficiencia. Eficiencia, entonces ya, vuelvo, es siempre más, es siempre mejor, dejó de ser siempre, y ahora yo te diría que es peor, más. Más demuestra que no estás haciendo las cosas bien, y la inteligencia artificial, que no tiene ningún incentivo, no veo a alguien que si le ofreces un mejor aceite para las bisagras o un chip más lindo, vaya a cambiar de opinión. Ese es el eje de contracción. Todo esto apunta a un estado de contracción y no
de expansión. Por supuesto, uno se puede expandir en lo abstracto, ¿sí? Amar a su prójimo, ayudar a los animales, todo tipo de expansión abstracta, que además con la cual no competís. Tierra, yo y vos podemos competir por un pedazo de tierra, pero si queremos los dos ayudar a los animales, bueno, no hay competencia, vos ayudás, yo ayudo, pueden ayudar todos y siempre hay lugar, ¿sí? Vamos a tener al final animales muy gordos si los ayudamos mucho. Estamos en nuestro límite de tiempo ya, nos hemos expandido como de costumbre, pero me gustó el ejemplo simple, rudimentario, no lo teníamos mapeado, del Waze. Aun si yo en el pasado hubiese querido consumir la menor cantidad posible de combustible para llegar a un punto, era un cálculo muy difícil. Ahora, automáticamente, digitalmente asistido, me llega exactamente lo que tengo que hacer para ahorrar combustible, además de lo que vos decís que es cierto que hay un refuerzo moral alrededor de esto, ¿no? Sí, sí, pero vos mi huella de carbono es menos. Claro, pero vos te das cuenta, mira, en un viaje es perfecto, porque tenés así, ¿cuánto es el máximo que te podés expandir? Según la ley, 130 kilómetros por hora. Según la conciencia, 110 kilómetros por hora. ¿Qué pasa con el tiempo? ¿No? El tiempo es limitado, y ahora yo trato de ahorrar el tiempo, porque como es limitado, lo trato de ahorrar. Yo me expando ahorrando tiempo, pero te dice, pero si ahorras tiempo, matás a, no sé, al canguro, ese canguro del cual hablábamos antes, o no sé, o vamos a tener mucho más calor. Vos sabés que es interesante porque donde yo estoy hace calor en serio, ¿sí? Se escucha menos hablar de calentamiento global en Sudamérica o en Sudáfrica o en Australia, ¿no? Buenos Aires, que estamos donde están los canguros. ¿Dónde está la hora polar? Así es. Genial. Buenísimo. Me parece un tema para seguir discutiéndolo, pero está cubierta en parte, al menos, la tensión de las fuerzas en la economía desde el punto de vista desilusionista. ¿Seguimos la próxima? Dale. Hasta Gracias. La próxima. Chao. Si te gustó el video, dale like y suscríbete. Síguenos en Facebook y en LinkedIn.